quiero ir a la palabra, no quiero perder más tiempo. Quiero leer en el Primera de Corintios, la carta a los Corintios, Primera de Corintios capítulo 12, versos 6 al 11. Y dice así de esta manera: hay diferentes manifestaciones de poder, pero es un mismo Dios, que con su poder lo hace todo en todos. Dios da a cada uno alguna prueba de la presencia del Espíritu para provecho de todos. Por medio del Espíritu a unos les concede que hablen con sabiduría, a otros por el mismo Espíritu les concede que hablen con profundo conocimiento. Unos reciben fe por medio del mismo Espíritu y otros reciben el don de curar enfermos. Unos reciben poder para hacer milagros y otros tienen el don de profecía. A unos Dios le da la capacidad de distinguir entre los espíritus falsos y el espíritu verdadero, y a otros les da la capacidad de hablar en lenguas, y todavía a otros le da la capacidad de interpretar lo que se ha dicho en esas lenguas. Pero todas estas cosas las hace con su poder el único y mismo Espíritu, dando a cada una persona lo que a él mejor le parece. ¿Alguien dice amén? Damos gracias a Dios por su palabra. Quiero en esta hora traer algo que el Espíritu Santo puso en mi corazón para ustedes. Y mientras oraba por traer el mensaje a esta casa, el Espíritu Santo puso en mi corazón lo que esta casa significa para esta ciudad. Y quiero traer esta palabra de parte de Dios al corazón de cada uno de ustedes. Amén. Mire, quiero comenzar hablándoles y explicándoles lo que sucede en nuestras vidas cuando tenemos un encuentro con la presencia de Dios y el Espíritu Santo. ¿Cuántos han entregado su vida a Jesús? La realidad es esta, que antes de conocer a Jesús, nosotros vivíamos en un estado muy decaído. Yo creo que cada uno de nosotros puede entender eso. Pero ese estado de decaimiento, ¿verdad? O de esa naturaleza caída, se le llama la naturaleza caída. Es decir, la naturaleza pecaminosa, la esencia de Satanás, en fin, es lo que el hombre adquirió cuando Adán y Eva pecaron. Cuando Adán y Eva cayeron y desobedecieron, el hombre recibió en su esencia, en su espíritu, una transferencia del corazón de Satanás al corazón del hombre. Es decir, no solamente es un asunto de pecado, de hacer algo que no le agrada a Dios, afectó la humanidad. No es únicamente el hecho de que Adán y Eva hayan desobedecido a Dios. Es que por medio de la desobediencia hubo una transferencia del corazón del mismo Satanás al corazón del ser humano. Esa transferencia nosotros le llamamos la naturaleza caída, la naturaleza pecaminosa, y evidentemente cada uno de nosotros tiene una lucha interna entre dos naturalezas. ¿Cuántos se han dado cuenta? Que todos los días tu carne no quiere hacer lo que a Dios le agrada. De hecho, el apóstol Pablo dice, hago lo que no quiero hacer. Y es evidente la lucha interna entre una naturaleza que no le agrada a Dios y una naturaleza divina que Cristo nos ha transferido por medio del Espíritu Santo. Y evidentemente la naturaleza que gobierna nuestra vida es la naturaleza que tú y yo alimentamos. Si yo alimento mi naturaleza caída, carnal, evidentemente esa naturaleza va a tomar dominio y gobierno sobre mis días. Pero si yo alimento mi naturaleza divina, esa que Cristo por medio del Espíritu Santo me fue transferida, esa esencia, porque el Espíritu Santo no es otra cosa que el Espíritu del Hijo, dice la Escritura. Y dice la palabra que el Padre envió el Espíritu del Hijo, el cual clama, Abba Padre. Y nos desarraigó la orfandad y con ella nos transfirió la propia esencia del Hijo. Esa naturaleza extraordinaria que está diseñada para agradar al Padre, que tú y yo tenemos y que tú y yo hemos experimentado y desarrollamos de manera progresiva en nuestra vida. Pero es evidente que todos los días nos levantamos con una lucha libre. Yo no sé si en Colombia se practicaba la lucha libre.
¿Sí? En Puerto Rico había lucha libre. Yo me acuerdo que a edad temprana, pastor, en la lucha libre ponían alambres de púa en el ring, fuego en las 4 esquinas. Y era una batalla campal. Y dice, ¿qué tiene que ver eso con el mensaje? Porque a veces nuestras dos naturalezas, nosotros andamos en una guerra literalmente, tratando de establecer el gobierno de Cristo en nuestras vidas, amén, y del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Por qué traigo este tema? Porque evidentemente lo que el ser humano recibió en el principio de parte de Satanás es totalmente contrario a todo lo que tiene que ver con la esencia de Dios en nuestra vida. Y dije todo, y todo es todo. Eso significa que cuando nosotros venimos a Cristo, nosotros tenemos que aprender a hacer vida nuevamente, porque la manera en que nosotros vivimos y hacemos vida es totalmente contraria a la esencia de Dios en nuestra vida. Por eso dice la Escritura que todos tenemos una vida escondida en Cristo, una vida nueva. Está escondida en la persona de Cristo. Y esa vida va en contra de toda posibilidad, de toda capacidad y de todo el potencial de Cristo en nosotros. Amén. Yo no sé si usted se ha fijado que nosotros en las iglesias luchamos con nosotros mismos. Las iglesias no son perfectas, nuestras familias no son perfectas, nadie es perfecto y todos los días luchamos y nos rendimos y nos esforzamos para tener un corazón rendido para la formación conforme a Cristo. Y esa lucha se da en el ámbito espiritual, pero se da en el ámbito emocional y se da en el ámbito carnal. Usted no se levanta a las 5 de la mañana y su cuerpo le dice, qué rico que vamos a orar. ¿Se dio cuenta? Le es contrario, es decir, la naturaleza caída y pecaminosa es contraria a la esencia de Cristo. Lucha todos los días para hacernos retroceder y que Cristo no sea formado en nosotros. ¿Por qué razón es así? Porque una iglesia donde Cristo está siendo formado es como multiplicar a Jesús 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 veces la cantidad de miembros que tenga la iglesia. Si Jesús revolucionó el mundo, ¿qué pueden hacer 1000 Jesús en una ciudad? ¿Qué pueden hacer 1000 Cristo en una ciudad? Y eso es lo que es la iglesia, es el cuerpo de Cristo. Es Cristo impactando el territorio asignado. ¿Alguien dice amén? Ahora, ¿cuál es el problema? Y aquí es donde voy, rapidito. ¿Por qué es importante entender esto? Porque evidentemente el pecado produjo en nosotros dos cosas fundamentales. Dos cosas fundamentales y hoy día todavía nosotros luchamos con ellas. La primera cosa que nosotros luchamos es con una naturaleza pecaminosa. Pecaminosa. ¿Alguien dice amén? Todos conocemos lo que es la naturaleza pecaminosa. Y la naturaleza pecaminosa, literalmente, es la naturaleza que falta a la santidad de Dios. El pecado falta a la esencia y la integridad de quién es Dios. Eso yo creo que todo el mundo lo entiende. Sabemos lo que es pecado. Sabemos lo que no le agrada a Dios, sabemos lo que Dios abomina, pero esa naturaleza definitivamente nos afectó y puede ser que nos esté afectando aún. Pero la segunda cosa que nos afectó grandemente es la naturaleza caída no pecaminosa. Y aquí es donde muchas veces la ignoramos. Como no es pecado, pues no la atiendo. Yo tengo algo que yo le digo a mi iglesia ya, Pastor Andrés, yo le digo, si usted me pregunta para vivir la vida cristiana, si usted siempre me está preguntando que si hacer esto es pecado o no, yo le digo, usted está en el nivel más bajo de madurez.
¿Por qué razón? Porque una relación no se basa únicamente en que yo deje de hacer cosas que le desagradan a mi esposa. De hecho, yo construyo más la relación haciendo cosas que le agradan que evitando cosas que le desagradan. ¿Alguien me dice amén? La relación con nuestro Dios es más que hacer cosas, no hacer cosas que a Él no le gustan, que son pecaminosas. La relación con nuestro Dios se construye en esa certeza y en esa voluntad de vivir rendidamente para Él, agradando su corazón, amándolo sobre todas las cosas, amando su consejo y su voz y teniendo un corazón rendido a su consejo y a su voz. Eso garantiza la perfecta voluntad de Dios siendo establecida sobre mi vida y mi familia. Pero uno de los asuntos que la iglesia necesita establecer en el territorio para impactar el territorio de manera extravagante, y dije extravagante, extraordinario, explosivo, no es únicamente que vivamos de forma íntegra sin pecado. Nuestros territorios necesitan que la iglesia viva íntegramente sin pecado, pero necesitan que vivan en la integridad de no vivir en una naturaleza caída no pecaminosa. Y escuche esto. La gente del mundo sabe cómo nosotros tenemos que comportarnos, ¿sí o no? Ellos saben que es pecaminoso y que no es pecaminoso. Ellos saben cuando un cristiano dice que es cristiano y no lo es. Ellos saben cuando alguien anda en integridad o no anda. Ellos lo tienen claro. Pero hay personas que a pesar de que viven en santidad y en integridad, tienen otros pequeños problemas que pertenecen a la esencia del mismo infierno. Y escuche esto es difícil de decir. Pertenecen a la esencia del mismo infierno y que no permiten que establezcamos en manera arrolladora el reino de Dios en un territorio. De manera arrolladora, es decir, que se cree un tsunami del poder y la gracia de Dios en el territorio para salvación. ¿Por qué les digo esto? Porque la naturaleza caída no pecaminosa es la naturaleza que le falta al carácter de Dios. Falta al carácter de Dios, no a su santidad. Y la naturaleza caída no pecaminosa, esta naturaleza en nosotros que es retraída, facilista, inexacta, inconstante y no diligente. Eso no tiene que ver con pecado. Yo le digo mucho a mis líderes, llegar tarde no es pecado. No es pecado. Ser inexacto no es pecado. Inexacto es que usted delega algo y la persona tú sabes que lo va a cumplir esta vez y lo va a cumplir mañana y lo va a cumplir pasado mañana. Es siempre confiable, no una vez sino continuamente. Es íntegro, es leal, es fiel, cumple con las cosas que se le dan, el tiempo que se le dan, es puntual, es eficiente, es productivo. Es decir, hace todo de la manera como lo haría Dios. Hace todo de la manera como lo haría Cristo. Yo me imagino a Cristo, a Jesús trabajando en el taller de José. Era carpintero, recibiendo órdenes. Yo necesito que hagamos una mesa con silla. Yo no me imagino a Jesús haciendo una porquería de silla. ¿Usted me sigue? Yo no me imagino a Jesús haciendo una mesa mediocre. Yo no imagino a Jesús entregando la mesa fuera de tiempo. Yo me imagino que el servicio del carpintero, que era hijo de Dios, era totalmente extraordinario. Siempre lo que hacía, siempre, todas las veces, era bueno y era perfecto.
Lo entregaba a tiempo, era justo, era íntegro. Es decir, si alguien buscaba un carpintero para su casa, yo estoy seguro que estaría buscando a Jesús. ¿Alguien dice amén? Y a veces nosotros nos envolvemos en el ambiente y yo le digo, en la atmósfera de gloria de la iglesia, pero la gente que está en la calle, la gente de la ciudad, necesita ver a Dios, no solo en mi integridad, que yo digo, yo no bebo, yo no fumo, yo no me meto a esa barra. La gente necesita ver a Dios, a Cristo, encarnado en nosotros, en las pequeñas cosas que no son de índole pecaminoso, pero que hablan de Dios y de mi compromiso con mi Padre. Dice la Escritura, hagan todo como si fuese para Dios. Hagan todo como si fuese para Dios. Dice la Escritura que la naturaleza y este mundo anhela la manifestación de los hijos. Y la manifestación de los hijos no es otra cosa que dejar ver lo que cada hijo de Dios porta dentro. Manifestar implica abrirse y dejarse ver. No nos dejamos ver únicamente en el templo. Son en los detalles no pecaminosos. En las cosas que la gente esperaría de Dios en su vida. Si doy un servicio, ¿cómo lo haría Dios? Si tengo un negocio, ¿cómo lo correría Jesús? Si soy deportista, ¿cómo entrenaría Jesús? Si soy político, ¿cómo Jesús corriera política? Si soy médico, ¿cómo atendería mis pacientes? La iglesia no solamente impacta una sociedad guardándose de no hacer lo malo, sino perfeccionándose en hacer lo bueno. Lo bueno, lo que agrada, lo que sana, lo que gana confianza. Nuestras ciudades necesitan los mejores médicos, ellos están aquí. Nuestras ciudades necesitan los mejores maestros, ellos están aquí. Nuestras ciudades necesitan los mejores deportistas, ¿dónde están? Están aquí. Necesitan los mejores abogados, ¿dónde están? Están en la casa de Dios. Los mejores empresarios, ¿dónde están? Están en nuestra casa. Alguien necesita que alguien opere el negocio como si lo haría Dios. Necesito confiar en alguien como si estuviera negociando con Dios. Alguien íntegro que hable en justicia, que no me robe, que sea puntual, que no falle, que tenga honor, que tenga dignidad. La sociedad necesita a los hijos de Dios. Cali necesita que los hijos de Dios impacten todas las áreas. Allá en Puerto Rico también hay corrupción. Yo digo, no se queje de la corrupción. Sea el mejor servidor donde Dios lo ha puesto. Servimos con lo sobrenatural, sanamos enfermos, liberamos demonios, quebrantamos, traemos paz, pero con nuestra vida impactamos la sociedad. Y a veces nos hemos resguardado en la pared, en las cuatro paredes, pero Dios está buscando levantar una nueva generación que conquisten las ciudades completas, no solamente desde el altar, sino desde lo que son, desde la esencia. Mire, dice la Escritura, nuestra vida normalmente pelea con esa naturaleza de Dios. Es decir, cómo Jesús traería en este tiempo real, cómo Él se desenvolvería. Cristo está en nosotros, Él está metido en nosotros, pero cómo Él se desenvolvería en nuestro diario vivir. Piénsalo. En el lugar de clase, en el colegio, ¿cómo sería como compañero? ¿Cómo sería como profesor? ¿Cómo sería como maestro? ¿Cómo sería como mecánico? Dígame cómo sería, piénselo. Y usted dirá, pero pastor, eso es Jesús. No, es que Él está metido dentro de ti. Cristo está metido dentro de ti.
Él está metido. O sea, tenemos que entender que somos hijos de la misma categoría. Hey, ¿me escuchaste? Él nos hizo coherederos juntamente con Cristo. Nos regaló su gloria. La gloria que tú me diste, yo se las he dado. No somos hijos de otra categoría. La categoría de los hijos de Dios en Cali está al nivel de Cristo. No está por debajo. Si eres ama de casa, cría a tus hijos como lo haría Cristo. Si eres padre, cría a tus hijos y guarda a tu familia como lo haría Cristo. Si tienes negocios, administralos como si fueras Cristo. Esa vida rendida al corazón de Dios, a la excelencia, a guardarme de no pecar contra Dios, pero guardarme de no operar en una naturaleza caída, aunque sea no pecaminosa. Yo creo que él no era mediocre, yo tampoco lo puedo ser. Yo creo que él no era impuntual, yo tampoco lo puedo ser. Yo creo que la palabra de Jesús, cuando daba la mano, no hacía falta contrato. Era suficiente. Honor, dignidad. Se ha perdido. Se ha perdido. Dice, pastor, es que no tengo la capacidad. Tal vez me crié así, me formaron así, no sé cómo hacerlo. El primer paso es darte cuenta que tu propia naturaleza está haciéndote contraria y nunca va a querer agradar a Dios, nunca, nunca. Dice la Escritura, mire lo que dice la Escritura en Romanos 8, los últimos versos. El último verso dice, pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. ¿Cuándo? Siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. O sea, yo voy a pelear con ella toda la vida. Su carne no se convierte. Usted la crucifica ¿cuándo? Todos los días. Ella no se convierte. Usted puede pasar su carne, su chuleta todos los días al altar, pero todos los días bota sangre. Tiene que meterle al fuego del Espíritu. Tiene que morirse en ella. Todos los días crucifico mi carne, porque ella nunca estará de acuerdo con las leyes de Dios. Nunca. Pero dice segunda de Pedro 1, 3 al 4, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su poder divino, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó para su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Y esta es la parte que me fascina. Para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Sabe qué implica? Que cuando yo me rindo a Él, yo tengo que aprender de la vida de Cristo. Mire, vivir para Dios no es otra cosa que tomar la vida de Dios en nosotros. El evangelio se trata de una persona que se muda a vivir dentro de mí. ¿Se lo repito? El evangelio se trata de la persona de Cristo siendo mudada, transferida a mi corazón. No es otra cosa. Y la voluntad del Padre, ¿sabe cuál es? Que Cristo sea manifestado, dándose a conocer a los hombres. Se demuestre. Tal vez podamos decir, pastor, usted no conoce mi circunstancia. Mi vida ha sido difícil, no he tenido los estudios, no he tenido la capacidad, o nadie me ha enseñado. Pero ¿sabe qué me encanta del libro de Hechos? Cuando Jesús le dice a sus discípulos, váyanse a Jerusalén y esperen que sean investidos
¿De qué? ¿De qué? De poder. Y luego dice que cuando hayamos sido investidos de poder, seríamos testigos. ¿En dónde? En Jerusalén, Judea, en Samaria. ¿Hasta dónde? Hasta los confines de la tierra. La palabra poder en el original griego significa dunamis o dunamao. Pero en el original griego implica tres cosas fundamentales. Tres cosas fundamentales. Habla de una capacidad que viene de alguien, propia de una naturaleza. Propia de una naturaleza. Y cuando dice, y recibiréis poder para serme testigos, está implicando lo siguiente, que el Espíritu Santo, cuando tú vienes a Cristo, el Espíritu Santo, el otro consolador que el día que Él dijo que iba a enviarnos, el Espíritu del Hijo, que es el Espíritu Santo, se mete dentro de mí, habita en mí para formar a una persona dentro de mí. ¿Me sigue? Una nueva vida. El asunto es que Dios sabe que tú y yo no podemos en nuestro propio esfuerzo. Él lo sabe. De hecho, tú lo sabes, yo lo sé y Él lo sabe. Por eso no podemos servir a Dios sin Dios. No podemos agradar a Dios si Dios nos ayuda. Si Dios no nos ayuda. Porque en tus propias capacidades y en las mías yo no puedo. Solo por el poder de sus fuerzas y en su gracia puedo hacer aquellas cosas que humanamente no puedo hacer. Pero ese texto es tan extraordinario porque la palabra dunamis implica capacidad, posibilidad y potencial. Capacidad, posibilidad y potencial. Eso es lo que implica en lo siguiente, que tal vez tú digas, pastor, yo tal vez no tengo los dones extraordinarios, pero sí puedo impactar en mi servicio, pero entiendo que me falta aún. Mi negocio no es tan exitoso, no lo he hecho bien, no he criado a mis hijos bien, no interactúo bien con la gente. Es decir, usted siente que su vida cotidiana le es contraria a la voluntad de Dios. ¿Alguien ha vivido eso? Y usted siente limitaciones. Todos lo sentimos. Pero lo que el Espíritu Santo nos está diciendo, lo que la palabra nos dice es que el poder de Dios no solo está en nosotros para que se nos asignen habilidades sobrenaturales, como sanar enfermos, liberar demonios, hablar en nuevas lenguas. Eso es parte de la vivencia de una nueva vida en Cristo. Pero el poder de Dios, que es transferido por el Espíritu Santo en tu vida, que lo tienes dentro de ti, te da la capacidad, el potencial y la habilidad que puede estar en Cristo, pero que ahora está en ti. Escuche bien lo que le digo. El Espíritu Santo dentro de ti tiene la capacidad, tiene el potencial y tiene la habilidad de Cristo, pero ahora está dentro de ti para que manifiestes, para que des a conocer a Cristo a través de sus capacidades, a través de sus habilidades y a través de su potencial. Y eso es extraordinario. O sea, puede que no tengas la capacidad para hacer algo, pero sientes que Dios te envió a hacerlo. Confía en el poder del Espíritu. Depende del gobierno del Espíritu y lo vas a hacer. Pastor, eso no es posible. Rapidito, ¿sabes qué me pasó a mí? Yo soy ingeniero químico de profesión. Ya no. Le metí 20 años a la industria, pastor, y Dios dijo, se acabó. Y yo dije, gloria a Dios. No, me fascinaba mi profesión, me encantaba, pero llegó el tiempo. Pero cuando yo tenía 18 años, yo quería ser ingeniero.
y quería entrar a la mejor universidad de la isla. Y fui, me aceptaron, pero yo tenía un problema, pastor. El problema que yo tenía es que yo no entendía inglés. Cero de inglés. Yo entré a la universidad y tomé un curso de inglés prebásico, no valía ni créditos, de tan morón que era en inglés. No entendía, yo me fascinaba la ciencia, las matemáticas, pero el inglés no era lo mío. Siendo cristiano, yo había orado y le había dicho a Dios: Señor, tú me dirigiste a hacer esto. Tú me confirmaste que esta era la profesión y que a través de esto tú ibas a glorificar tu nombre. Pero si yo tengo el Espíritu Santo dentro de ti, dentro de mí, yo necesito, Espíritu Santo, que tú me des la capacidad y la posibilidad de aprender y de desarrollar aquello que me hace falta para que tu nombre sea glorificado por esta profesión. Esto es tuyo. No solamente es mi sueño, es tu sueño. No solamente son mis ideas, son tus ideas. No solamente es mi propósito, es el tuyo. No solamente será mi trabajo, será lo que impactará mi trabajo y mis compañeros. Algo tú harás en el futuro que yo desconozco, pero tú me estás guiando. Mira mis deficiencias, que me son contrarias. Y ayúdame, Padre, a tener el dominio propio, la disciplina para crecer y madurar y avanzar y adquirir todo lo que necesito. Y ese día oré al Espíritu Santo y le dije: ayúdame, yo haré mi parte, pero necesito de tu poder, de tu capacidad y de tus posibilidades. Yo no les digo que fue fácil, pero todo el mundo sabe que después de cierta edad es muy difícil aprender un idioma. Y todos mis libros de ciencia eran en inglés y mis profesores hablaban inglés. No podía entender. Yo decía: Señor, ¿cómo lo voy a hacer? Necesito 2 años para aprender, para pasar los cursos. ¿Cómo aprendo inglés y aprendo la materia a la vez? Estoy en desventaja, Dios. Necesito de ti, Espíritu Santo. Si tú sanas enfermos, si tú libertas endemoniados, tú estás dentro de mí. Tú tienes la mente de Cristo, está dentro de mí. ¿Y sabes qué hizo Dios? Con mi colaboración, porque si usted no colabora no pasa nada. Si usted no lleva su cuerpo a estudiar no pasa nada. Si usted no se esfuerza no pasa nada. No pasa nada si usted no se levanta de madrugada a atender el negocio. No pasa nada si usted no se matricula. No pasa nada si usted no es puntual. No pasa nada si usted no es apasionado con lo que Dios le dijo. No pasa nada si usted no colabora y no es usted mismo el tropiezo para el plan de Dios en su vida. Pero si usted hace lo que Dios le está pidiendo y rinde su vida a Él y rinde sus propósitos a Él, todo lo que parece estar contrario a la naturaleza de Dios en usted va a menguar, porque usted se puso de acuerdo con el Espíritu Santo, que les da la capacidad de hacer lo que usted no puede hacer. Le da la capacidad de vivir de acuerdo a lo que Dios quiere que usted viva y de la manera en que Dios quiere que usted viva. Ese impacto que produce en los hijos de Dios y en un territorio es increíble. Yo ahora, después de 20 años, ya no estoy trabajando más como ingeniero. Pero la cantidad, mis pastores en mi iglesia son ingenieros. ¿Y cómo fue eso? Pues me lo gané en la farmacéutica. Familias completas impactadas por una profesión. Veía la integridad, la puntualidad, la excelencia. Ministraba mi vida más que mis palabras. No solamente es no pecar, es que lo que es contrario a la naturaleza divina no puede estar en nosotros. No puede habitar en mi familia, en mi negocio, en mi trabajo, en el lugar de estudio. No, eso no puede habitar en nosotros.
Tenemos que ser exactos, íntegros, fieles, diligentes, exactos, íntegros en todo lo que hacemos. Y eso hablará al mundo de quién es nuestro Señor. Hablará al mundo de quién es nuestro Señor. Hablará Cali de a quién le servimos. El mundo está cansado de hombres y mujeres que dicen ser de Dios, pero sus vidas manchan el nombre de Dios. Y no solo por asuntos pecaminosos, sino asuntos cotidianos que afectan el mensaje del Evangelio. Y termino con esto. Yo creo fielmente algo, porque el Espíritu Santo mientras oraba, hablaba esto a mi corazón. Pastor, y yo le decía a Dios, ¿qué tú quieres hacer con la iglesia de Cali que no conozco? Y a duras penas conozco al pastor por referencia. Y en mi espíritu esa tarde orando, Dios me dijo lo siguiente, pastor, con mucho respeto le digo esto. Dios puso en su corazón una manera de ser muy particular, de ser. Es decir, usted sabe cómo la gente es de una forma, camina de una manera, da instrucciones de una manera y le gustan que las cosas se hagan de una manera. ¿Me sigue? Y el Espíritu Santo hablaba a mi vida y me dije, yo puse en el pastor una manera de hacer las cosas que siempre es en una exactitud y en una rectitud. Se tienen que hacer exactas, rectas, de acuerdo a lo que él entiende que es lo que Dios le ha dado. No una pulgada para acá ni una pulgada. Mire, ese tipo de personas rajamos el obsesivo. Es así, no es así. Es de esta manera, no es de esta otra manera. Queremos que esté todo perfecto, íntegro. Porque lo que hacemos habla de Dios, tanto como lo que decimos. Y esto vino a mi corazón. De hecho, me confirmó hoy, pastor, en nuestra conversación en el aeropuerto. Y yo, ahora entiendo. Ahora entiendo lo que me habías dado, Dios. Y es lo siguiente, Dios quiere levantar una iglesia en Cali que sea tan exacta. Escucha, iglesia, y esto se lo digo con mucho respeto, que sea tan exacta, que sea un ejemplo para el mundo secular. Para el mundo secular. Y mientras oraba, el Espíritu Santo ponía en mi corazón esto, pastor. Va a llegar el momento donde usted tendrá que crear, no sé cómo llamarlo, si es una escuela o son módulos. Es una escuela del carácter, de la exactitud y de la constancia, la integridad y la diligencia. Es la formación de esa gente dentro de tu casa que te dará influencia fuera de tu casa. Y desde el día en que el pastor Juan me dijo, necesitas ir, quiero que vayas a la iglesia de mi hermano. Cuando oraba, el Espíritu Santo puso esta palabra en mí, pastor. La influencia de usted en este lugar no solamente será el ámbito espiritual, pero había algo muy particular que el Espíritu Santo me hablaba. Y me habló sobre la política. No que usted fuera político, no que usted iba a ser político, pero lo que usted está formando en esta casa, pastor, la integridad, la exactitud, la excelencia, la diligencia, este gobierno lo necesita. Las oficinas gubernamentales lo necesitan.
Las oficinas lo necesitan. La ciudad perdió la esperanza. La ciudad perdió la esperanza en el gobierno. La ciudad perdió la esperanza en las oficinas gubernamentales. La ciudad perdió la esperanza en la gente que administra, que hace las cosas. Pero Dios está levantando, dice el Señor, está levantando una generación muy diferente, pastor. Muy diferente, y puso eso en su corazón de manera innata, es natural. No olvide lo siguiente: llegará el momento, en el momento de Dios, que Dios le abra esa puerta para servir de consejería y de formación, aún en ámbitos seculares. No lo desperdicie. Ámbitos seculares, dije secular. Corporaciones que no tienen que ver nada con la iglesia. Nada con la iglesia, nada con Dios. Va a contactarlo, gente va a llamarlo. Personas de compañías le van a llamar únicamente porque el nombre de la casa, la fama de la casa, por la excelencia, la exactitud y la integridad, va a llegar a ellos. Y vendrán donde usted a decirle: ¿cómo hacemos para que esto funcione? La influencia de una iglesia, cuando el ámbito espiritual es fuerte en una iglesia, trasciende los servicios de la iglesia. Y la iglesia empieza a ganar influencia. Influencia desde lo espiritual a lo terrenal. Le va a costar, pastor, porque le van a malinterpretar muchos religiosos. Pero no se detenga, por favor, porque la ciudad necesita redención. Necesita redención. El gobierno necesita redención. Las oficinas necesitan redención. Las corporaciones necesitan redención. Y Cali no será marginada nunca más. No lo será, pastor, no lo será. No será más menospreciada. No será más menospreciada. Dios le va a dar la gracia a usted y la casa para hacerlo. Lo que Dios está hablando hoy, iglesia, y termino ya. Lo que Dios les está hablando es que el corazón que Dios puso sobre su pastor para no solo vivir alejado del pecado, y no solo para hacer las cosas íntegras delante de Dios, sino para hacer todo sin que la naturaleza caída influencie su vida. La caída no pecaminosa, las cosas que no son pecaminosas, las cosas del día a día, lo cotidiano, pero que hablan mal de Dios. No puede estar en su corazón, no lo está, pero tampoco en ustedes. Lo que Dios quiere hacer hoy es la conciencia. La conciencia, ¿me está entendiendo? El entendimiento, está iluminando el entendimiento del corazón que Dios puso sobre su Padre espiritual, que debe correr desde el más grande hasta el más chico, que debe hacerse cultura en la casa, porque Dios tiene algo más grande que solo agrandar el templo y llenar la iglesia de familias. Dios quiere impactar la totalidad de la ciudad. La totalidad de la ciudad. Son sus hijos, son sus nietos, son sus vecinos. Es la política, es el comercio, son las artes, son los deportes. Dios lo va a hacer, pero necesita que la esencia de la casa esté alineada totalmente al corazón que Dios ha puesto en él. Su corazón exacto, su corazón íntegro, su corazón de la excelencia tiene que estar reflejado en cada persona de este lugar. Solo así la influencia de este lugar será extraordinaria, será arrolladora y será muy impactante para esta ciudad.
Dios va a cambiar la atmósfera de la ciudad y la imagen de esta ciudad. Póngase en pie, iglesia. Hay veces que los mensajes requieren llamados, pero hay veces que los mensajes requieren respuesta. Una respuesta del cuerpo. Y yo le voy a pedir en esta hora que usted levante sus brazos. Tú eres bueno, Espíritu Santo. Eres amado. Levante sus brazos, iglesias. Hay una respuesta que hay que darle al Espíritu Santo. Padre, te honramos y te damos gracias. Estamos delante de ti con temor. Tú eres nuestro Padre y eres nuestro Señor. Nuestras vidas a ti te pertenecen. Nuestras familias son tuyas. Nuestras habilidades son tuyas. Nuestros negocios son tuyos. La profesión que tengo también es tuya. Tú conoces mi corazón y el deseo de mi corazón de vivir en integridad y santidad delante de tu presencia. Pero también, Padre, hoy entiendo lo que quieres hacer con nuestra vida y nuestra casa. Hay asuntos que no son pecaminosos, pero pertenecen a una naturaleza caída. Padre, tú conoces todas las cosas de mi vida. Tú que escudriña lo más profundo, Espíritu Santo de Dios, y escudriña lo más profundo de nosotros. Ilumina el entendimiento y haznos ver las áreas que necesitamos atender en tu misma presencia. Oh Espíritu de Dios, nuestras vidas están rendidas a ti y dependemos de ti. Solo te pedimos en esta hora que tú comiences a traerlo delante de nuestros ojos. Cada área caída, cada área, aunque no sea pecaminosa, que no representa dignamente tu nombre. Ilumínanos. Haznos caer el velo y haznos ver cada área que necesitamos presentarte y esforzarnos y colaborar contigo, Dios. Tu Espíritu está dentro de mí. El poder de su presencia está dentro de mí. El potencial, la capacidad y la habilidad de Cristo está en mí. Y hoy yo te suplico que me ayudes. Queremos hacer lo que tú nos has pedido en este tiempo. La asignación que nos has dado como iglesia. El nombre de esta ciudad te pertenece. Y nosotros queremos ser parte de la sanidad de esta tierra. Hoy te respondemos y te decimos: cumple tus palabras en medio de este tiempo, pero hazlo con nosotros. No tienes que buscar a nadie, Señor. No hay rebelión en nosotros, sino que estamos dispuestos a hacerte el trabajo, a hacer la obra que tú nos envías. Úngenos y capacítanos. Danos las fuerzas, la habilidad, Señor, para hacerlo. Hoy conscientemente respondemos a tu palabra y te decimos: hazlo con nosotros. Estamos dispuestos, Espíritu Santo. Haz la obra completa en nuestra vida.
Por eso te honramos y te damos gracias, porque has decidido hablarnos hoy. Y nosotros hemos respondido con corazones rendidos. Cumple tus palabras en este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén.